va el capítulo de Isaías Moisés Pacífico, rey de Israel. Con los años, y aunque la fascinación guardó parte de su antiguo encanto, Santiago, en virtud de la militancia política en la izquierda, que lo llevó a ingresar primero en la JUCO, después en el maoísmo y por último en la guerrilla urbana, se acercó más al rechazo de su padre por esas explosiones, pero siguió justificándolas con una dudosa explicación de corte sociológico. Su madre, precoz víctima de la pobreza, no podía sino odiar a las sirvientas que le recordaban su anterior y triste estado. El odio por las criadas no fue entonces más que la consecuencia natural, algo perversa, de la rebeldía de una niña mujer que, incapaz de elaborar teoría y de ver que debía odiar a las estructuras sociales, manifestaba a espaldas de ella y a través de tan paradójico medio su rechazo a, como decían en ese tiempo, el orden social establecido. La explicación le permitió seguir amándola, porque ahora, cuando había decidido que el capitalismo es menos malo que la sombría dictadura del proletariado y había actuado en consecuencia, renegando de su pasado y resignándose a buscar para sí una vida llevadera, porque ahora que estaba menos atado por sus saludables prejuicios ideológicos juveniles, sentía el fuerte rechazo que su brazo tenso le indicaba por el odio atávico que, en dirección a Rosa, fluía del cuerpo de su madre. La explicación más evidente, pero la menos buena, era el amor de perro que le tenía la gorda coja. Pero como el amor de perro, incluso a un mismo ejemplar, conoce variedades infinitas, debe decirse que en su sirvienta, que como todas las mujeres del pueblo cuya edad se sitúa entre los 20 años cuando dejan de ser niñas y los 50 cuando se vuelven ancianas, tenía una edad indefinida entre 20 y 50 años, Santiago quería, como en un bosque, el ingenio y la capacidad de sobrevivir con alegría en medio de unas circunstancias en extremo duras. No obstante, estar a diario, por 2 veces, sometida a un largo trayecto antes de poder contrastar la diferencia entre el paisaje lunar del suroccidente de Bogotá, luna habitada, llena de casuchas, las más prósperas con piso de cemento crudo, las otras asentadas en el barro, que un indecente pudor dice que es tierra, casi todas sin pintar, por lo que el cemento que une a los ladrillos es visible, más aún porque está desparramado, una poblada de ratas voraces que de cuando en cuando son noticia por haber hecho de un niño sucio, de mirada triste y nariz llenas de mocos, su banquete, luna horrorosa en la que hombres revejidos y de mirada torva se libran en noches cuya infamia es realzada por la falta de alumbrado público y de calles a la lujuria con sus infelices hijas, pero al fin y al cabo luna, en donde el amanecer ofrece en gris y en azul rosáceo a la mirada del observador aterido por el viento helado la perspectiva abajo de unos absurdos pues modernos y a veces limpios rascacielos cuya niesta arrogancia desafía la bruma y hace olvidar a quien los observa que en su base, allá en el primer piso, también se acumula ubicua la basura y el menos americanizado de lo que creen sus vecinos, pero algo verde y sembrado de bellas casas noroccidente de la ciudad, viaje espacial que para llevarse a cabo le imponía cambiar 3 veces de ruta, hacer 3 veces el inicuo esfuerzo de treparse al bus a toda velocidad, antes de que el chofer, obsesionado por la guerra del centavo, arrancara de nuevo su veloz carrera, 3 veces esforzarse por abrirse paso entre la muralla agusanada, hedionda chucha y a cebolla, formada por los pasajeros de pie, que atestan el camino hacia la puerta, rosa, de extraños ojos claros, de gordos brazos e incompleta por falta de dinero para un puente sonrisa, era una mujer que no perdía su buen humor ni aun cuando lloraba. Usaba el plural de la realeza para hablar de las compras o de las reparaciones a las que habría de proceder con el fin de mantener en el buen estado del apartamento y acechaba las ocasiones en que, siempre a su juicio, el patrón estaría de humor para contarle sus miserias profundas e insolubles. Ambos se divertían a cual más en esas sesiones que en general terminaban versando sobre enormes dificultades creadas por la falta de unos cuantos pesos que Santiago, sin embargo, se negaba a proporcionarle de una buena vez a Rosa, pues, le parecía, eso cambiaría el desinteresado y pueblerino lenguaje con el que ella hablaba de las ruindades con las que Nicolás, su hombre que la explotaba, venía abrumándola. Santiago, cuando el caso parecía meritarlo, acudía en auxilio de la empleada, preservándose la astucia que necesitaba para sobrevivir. En tales casos,
olvidaba en sus bolsillos o en diversos sitios de la casa sumas cercanas a las que la sirvienta requería, obteniendo en contraprestación a esos pequeños robos consentidos el placer de ver cómo Rosa, una vez ejecutado el latrocinio, buscaba en su cabeza, roja de embarazo su mofletuda cara, la respuesta a la pregunta de si había logrado, y en ese caso cómo, salir del problema que 2 o 3 días antes le había participado. El incómodo rubor de Rosa era pronto reemplazado por un rubor distinto, derivado de la satisfacción de haber salido con una respuesta astuciosa del problema. Sonriente y con un aire de superioridad frente a su crédulo patrón, al que había logrado enredar trayendo a cuento a una tía suya o a su madrina o a algún otro de los innumerables y a veces inexistentes miembros de su parentela, Rosa cerraba las explicaciones bajo tan siniestro augurio comenzadas. En ocasiones Santiago se fascinaba con la trama en la que Rosa iba tejiendo su mentira, el rápido ingenio que desplegaba para armar, a medida que hablaba, su embuste, asignando con segura mano los papeles de los protagonistas que creaba, le parecía prueba de una inteligencia indudable, condenada a gastarse en abyectas creaciones. Otras veces, en cambio, lo impactaba la idea de que Rosa tuviera una tan abundante provisión de parientes. Esa muchedumbre ajena, ¿cómo viviría? ¿Por qué continuarían como conejos, engendrando cursientos sin futuro, si la vida que llevaban era tan poco amable? Cuando se perdían estas reflexiones, perdía también el curso del relato, y el enjundioso discurso de Rosa, que además hablaba duro, terminaba por chocarle. En general, empero, el diálogo le confirmaba su teoría de que, aunque la vida de los pobres era muy dura y no podía compararse con la suya, estos estaban mejor armados que él, con su desplazado sentido de la belleza y su inepta propensión a la tristeza para afrontarla. Para prolongar la metáfora cabanina, debe decirse que Santiago se veía entonces frente a Rosa como puede verse un perro siberiano que la mala suerte ha situado en una tórrida y espinosa llanura frente a un chandoso flaco de color ocre y corto pelo al que el calor, en vez de amodorrar, infunde bríos. Santiago admiraba pues a Rosa, pero no era por eso que sentía su brazo endurecido. La razón era distinta. El negativo magnetismo que del blando contorno de los hombros de Magdalena emanaba en dirección hacia la, como ella, voluminosa Rosa, lo perturbó y hasta le dio rabia, porque hacía volver a su lugar las cosas. Esa antipatía le mostraba que, aun si la vida les ofreciera a todos, Juan Manuel incluido, una segunda oportunidad para que, ya experimentados, la atravesaran sin caer en la desgracia que hoy los reunía, volverían a cometer los errores cometidos en este ensayo único, responsables de su situación presente. Ni su madre ni ninguno de los otros que allí estaban habían pues entendido que ese muerto que lloraban era, como lo quiere Girard, el chivo expiatorio encargado de atraer sobre su pobre cabeza las violencias diversas y difusas que a todos definían. Rencoroso, Santiago se lamentó de haber entrado en el juego de su hermana y pensó que mejor hubiera sido montar un juicio del que salieran a la luz las responsabilidades compartidas en esa muerte, una especie de Nuremberg de la familia. Su perversión intelectualista y un recuerdo del que se hablará más tarde lo llevaron a tratar de figurarse que oficiaba como juez de todos, el rostro oculto tras un capirote. La silueta cabizbaja de su padre, que había comenzado a recorrer con sus pasos de viejo el cuarto y parecía quebrado por la pena, sin que lo aliviara el rostro de angustia con el que los hermanos de Santiago lo observaban, lo golpeó, llenándolo de vergüenza. Con una lucidez propia de una traba de bazuco, vio que su derrotado padre, que de joven había tenido los bríos y la ceguera requeridos para forjarse el propósito de crear una familia, y había tenido, además él, si se analiza bien, enorme arrojo de amar con intensidad a su mujer, su poco avisada madre, también ahora derrotada, después de haber corrido sin cesar buscando saciar sus variables y violentas ocurrencias, o aún sus hermanos, que estaban repitiendo el ciclo de casarse y tener hijos. Todos ellos, y Juan Manuel, víctima de la locura y de un final atroz según todas las señas, eran mejores que él. Aún su hermano muerto le llevaba gran ventaja, pues aunque Juan Manuel hubiera que usar el imperfecto, tanto él como sus otros familiares se involucraban en la vida y adoptaban una posición contraria a la suya que, como un boyerista inveterado, no cesaba de tomar distancia, alimentando insulsas y encima de eso postizas fantasías desprovistas de vida. Recordó, hallándole la razón, la frase de Juan Manuel
cuando lo había acusado de ser postizo hasta para cagar, prometiéndose cambiar e imbuido frente a sus parientes de una vergüenza similar a la que su impredecible miembro le provocaba cuando decía no prestarse al juego de penetrar a alguna de sus ocasionales compañeras, sintiéndose pues demasiado grande y un poco apenado, pero esperando de su familia como esperaba de sus fortuitas visitantes que en silencio lo perdonaran, ellas haberlas hecho exponer una desnudez que su falta de lujuria le revelaba como deprimente y le traía a la mente esas tristes fotos de mujeres judías, de nalgas colgantes y caídas, que con pudor inútil cubrían sus senos, y ella, la familia, haber llegado hasta esta altura del duelo sin haber llorado, dejó que su brazo se aflojara. El blando calor del cuerpo de su madre se apoderó de sus sienes, que un escalofrío, casi un corrientazo, sacudió. Lloró, sorprendido de que esas aguas que inundaban sus ojos y rodaban por su cara le produjeran tan inmenso alivio en la boca del estómago y le causaran también la sorprendente, pues era placentera, sensación de estarse diluyendo. De haber estado vivo, de seguro Juan Manuel habría sentenciado que esas lágrimas mostraban el resquebrajamiento de la coraza caracterológica de su Modjú hermano. Hay una nota de pie de página que señala: Modjú es un personaje mítico, mezcla de Mocenigo, el traidor que entregó a Giordano Bruno a la Inquisición, y de Stalin, creado por Wilhelm Reich. Esa noche, ya acostado, acudieron a su recuerdo retazos de la escena que había protagonizado. Le pareció que, en medio de un barullo, sus padres le habían dado cálidas admoniciones, y aunque lo acechó la idea de haber sido ridículo, el reposado cansancio y el calor de las cobijas, y el amor infantil y pesaroso que Magdalena. Ella se había quedado a dormir en su apartamento, pues su vuelo estaba previsto para el día siguiente. De nuevo le inspiraba, se impusieron. Prendió, sentado en su cama, un cigarrillo y pensó en sus lágrimas como en el signo de un nuevo bautizo que, sin darle la promesa de una dicha eterna, debía servirle para comenzar otra vida. Este reinicio no tendría en su punto de partida la inocencia jamás perdida en su ya larga historia de grandes y pequeñas dimisiones. Él, que día a día y desde hace años traicionaba en asocio con el mundo a los niños, dejándolos convertirse en suculento y gritón banquete de las ratas, que traicionaba a su pasado aceptando e imponiendo jerarquías y viviendo en medio de la basura, en un insolente islote, grotesco remedio del sueño americano, no podía esperar ese perdón, pero optaría por lo menos por renunciar a sus renuncias. Eso no lo pondría ni siquiera por encima de sus colegas de oficina, pues en el punto en donde estaba ya sabía que aún en el brillante y limpio, hasta ser ofensivo mundo de altos funcionarios en que se movía, en el, como dicen ahora, globalizado segmento que era su campo de trabajo, era posible hallar, al lado del ladrón sofisticado, el encarnizamiento austero contra tal ladrón de unos incoherentes apóstoles mal pagados, a los que su neoliberal credo, cuya aplicación le daba rienda suelta a la codicia, no les había borrado ese otro credo más elemental y verdadero que establece que robar es indebido. Pero ese mundo, cerrado a la miseria inexorable que devoraba poco a poco a Bogotá y abierto en cambio del más absurdo modo a Nueva York, ese gueto de blancos y de unos cuantos mestizos y mulatos arribistas que compensaban su falta de abolengo presentándose con los dos primeros apellidos, dejaría de ser el suyo. ¿Qué tenía que hacer en medio de ese brillo? No podía seguir viviendo así, ignorando el ejemplo de grandeza de la vida de su hermano, que había ido hasta el final de su rechazo y de su rebelión contra todo, que había sido coherente y había alcanzado, él sí, el objetivo, por Santiago en otro tiempo compartido, de no transigir con la vida, de no llenarse el alma de basura, entrando a participar de sus sucios engranajes. Juan Manuel lo había vencido, y saber perder quería decir, esta vez, reconocer que su vida estaba equivocada y que debía abandonarlo todo. O mejor, recomenzarlo todo en otro lado, haciendo algo que fuera útil de verdad y viviendo una vida menos deshonesta. El mobiliario de su cuarto lo oprimía y se abochornó al recordar la satisfacción con la que a veces lo miraba, creyendo encontrar una expresión de su ser en la ceremoniosa madera oscura del espaldar de la cama y de las mesas de noche. Allí, acostado, decidió que comenzaría otra vida. Se iría de Bogotá, se enamoraría de una mujer que imaginó morena, de manga sisa, de brazos delgados y de abundante, larga y ojalá negra cabellera. Tendría hijos que heredarían de ella su sonrisa clara y a los que querría.
Con fricción aspiró una bocanada y apagó la colilla recalentada. Le dieron ganas de ir al cuarto de Magdalena. El pudor lo retuvo. Se acostó y se durmió, animado por la convicción de que en adelante lloraría con más facilidad. Tan sabias decisiones contradicen los principios de la lógica matemática, según los cuales, a partir de unas premisas falsas, no pueden derivarse proposiciones verdaderas. Santiago, al tomarlas, se ha inspirado en el cuestionable fundamento que le ofrece el recuerdo de la fascinación ejercida sobre Juan Manuel por los locos callejeros tan abundantes en la ciudad, apoyado en el frágil cimiento de la envidia que por esos orates Juan Manuel sentía. Santiago se ha forjado de la convicción de que la vida de su hermano, incluso con su trágico final, es producto de una elección. La narración que sigue pretende, entre otras cosas, poner en evidencia el error que esas suposiciones constituyen. Eso le dará a nuestro relato, por momentos, el aire de un historial clínico, efecto indeseable que es simétrico al por Freud haberse lamentado de que sus casos presenten un perfil literario. Vamos a mostrar que la psicosis era inevitable, probando que las premisas de Santiago son equivocadas, aunque por su intermedio alcance profilácticas e inobjetables conclusiones que desmienten una de las filas de las tablas de verdad en matemáticas, y tendremos la oportunidad de volver a hablar de tan apasionante ciencia. Termina ahí el capítulo 3. Vamos con el capítulo 4. Años atrás, Jaime, el padre, también apagaba un cigarrillo, pues sabía que debía tomar una serie de decisiones importantes relacionadas con una mujer de piel cetrina, aunque más blanca que la de los sueños de Santiago. Tenía la frente amplia, pero no abombada, y la nariz respingada. Contaba con un marcado puente cuya ausencia es frecuente en ese tipo de narices, lo que arruina el efecto delicado de la base curva, dándole a sus dueños un porcino parentesco. La sonrisa era tímida y tenía unos labios carnosos de delicado rosado que contrastaban con su piel morena. Jaime se percató de que, aún dormida, continuaba presentando contracciones en la cara. Hasta esa noche no lo había notado. Se preguntó, mirándola gracias a la luz de la lámpara de mesa, asentada sobre una marmórea base blanca y cubierta de una caperuza de lino que dejaba buena parte del cuarto en penumbra y cuyos haces no perturbaban la oscuridad del área cercana a la parte más alta del techo, si las ahora pausadas contracciones de su cara la acompañaban siempre que dormía, o si serían producto de que el episodio del día, que parecía no haber comprendido, la había dejado alterada. Sin embargo, desde su punto de vista, las cosas habían salido bien. Carlos Lleras había llegado a la ciudad, fortín liberal, precedido de una larga caravana de carros americanos, y había recorrido sus calles bajo el asedio de la multitud que bordeaba su camino. Primero una avenida amplia y umbría, cuyos frondosos árboles estaban poblados de gente que había decidido treparse a las ramas para atisbar su voluntariosa calva. Luego, y en tránsito más lento, las calles estrechas que conducían al centro, en medio de vítores y bajo una lluvia de serpentinas. Cuando el cortejo tomó la ruta que lo conduciría a la infaltable Plaza de Bolívar, Lleras, cuyo carro copiaba el convertible en el que murió Kennedy, y que iba en los asientos traseros, pero se había puesto de pie para responder con su mano a los saludos de la muchedumbre que lo ovacionaba, notó a su derecha un grupito de una decena de personas ajenas al entusiasmo del populacho y que se distinguían porque les faltaban las camisas rojas y porque eran más altos y estaban mejor vestidos que la masa, aunque el atuendo que tenían era informal, signado por la manga corta de la tierra caliente. De ese grupo al que pensaba dedicar una deferente venia, pues lo que yo, representante del sector esclarecido de la burguesía de la provincia, que apoyaba sus iniciativas reformistas en materia de propiedad agraria, comenzaron a lloverle abruptos, grandes y redondos proyectiles rojos. Uno chocó contra su hombro derecho y aunque el sordo golpe que le recibió no le hizo daño, sí le salpicó toda su ropa, dejándolo embadurnado con el podrido contenido del tomate que le habían lanzado. La multitud, enardecida con los agresores, los devoró, al menos eso pensó el diminuto presidente, que vio cómo se hundían sus enemigos ahogados por la ola de la muchedumbre, y redobló su fervor. En su posterior discurso, protegido por la sombra de una ceiba inmensa, el presidente improvisó. Hizo hincapié en la necesidad de vencer la resistencia de la oligarquía al cambio que venía promoviendo.
las oscuras fuerzas de la reacción, esos terratenientes aferrados a sus anacrónicos e improductivos latifundios, habrían de ceder ante el ímpetu de las ideas nuevas. Ese era el curso de una historia iniciada con la Ley 200, por allá en los años 30, que él, con la ayuda del pueblo, se encargaría de materializar del todo, así le tocara imponerlo. Nada lo arredraría. Los manifestantes, en su mayoría gente humilde, se alegraron de constatar una vez más que el chiquito Lleras era un hombre de carácter y continuaría combatiendo a los ricos, no obstante las afrentas. Sin embargo, y al contrario de lo que pensó el presidente, sus atacantes ni habían sido linchados por la turbamulta, ni hacían parte del complot que nunca tomó forma de los terratenientes en su contra. No hubo complot, pues Lleras, cual aprendiz de brujo, se atemorizó de que el movimiento campesino se le saliera de control y abandonó bien pronto sus veleidades reformistas. Ni hubo linchamiento, pues el país atravesaba por un ambiente de tolerancia poco duradero que hizo que los artilleros de las descompuestas hortalizas solo sufrieran uno que otro empellón por parte de la masa. Era gente conocida y la población los apreciaba, aunque ahora se preguntara por qué la emprendían contra su líder. Eran de la aristocracia intelectual de esa provincia, abogados, médicos, etc., y habían constituido en otro tiempo una célula del Frente Unido. Camilo Torres mismo había viajado a formalizar la existencia de la célula. Recordaban su blanca tez, su casi militar corte de pelo y esa sonrisa ingenua y adorable que se excusaba de que el pueblo lo quisiera cuando su mérito era predicar el evangelio. Es probable que el cura estuviera equivocado, pues su buena palabra incluía un conjunto de añadidos, muchos de los cuales la despiadada historia se encargó de refutar, pero Camilo estaba persuadido de que tales agregados eran el corolario natural que, al cabo de casi 2000 años, se había sacado de esas verdades primeras dadas en Oriente por Jesús, convicción que le permitía adoptarlos sin perder su expresión noble y bondadosa, que el fuerte contraste de su corto y renegrado pelo con su muy blanca cara realzaba. La seducción ejercida por el sacerdote sobre una parte de las élites era también producto del espíritu de la época. Pese a que la historia de sus horrores ya era larga, el comunismo era, como dijo Sartre, el horizonte conceptual del mundo. Y Camilo, que para sus seguidores salidos de la masa no era más que un cura verdadero, representaba para sus seguidores en las élites la imagen misma de su propia salvación. Era un hombre culto y delicado, cuya clara sonrisa le devolvía al comunismo, que parecía destino, su pureza. Un hombre que, sin renunciar a la delicadeza y a la cultura, y sin dejar siquiera de pertenecer a la burguesía, lideraba con desalarmante candidez un movimiento revolucionario. Los miembros de las élites que se le unían lo hacían pensando que no les sería menester renunciar a la cultura y que, como a él, el pueblo los acogería con generoso espíritu. Por eso, aún ahora, resulta alentador que se le uniera a tanta gente. Pero Camilo había caído en patiocimiento, lo que puso fin a menos de 2 meses de vida guerrillera y le ahorró ser testigo del espeluznante espectáculo que fue ver a Cronos encarnado en la morena y enfermiza figura de Vázquez Castaño, cumpliendo, sin perder el brillo triste de unos ojos cuyo blanco resplandecía desde la noche de su piel oscurecida por la vida en campamentos y las largas caminadas, la horrenda tarea de devorar a sus hijos. Con el deceso de Camilo murió también su movimiento, a lo que contribuyó la orgía de sangre en la que Vázquez anegó su mando. En las ciudades, sin embargo, perduró el culto por el padre revolucionario y el resentimiento de aquellos a los que él llamaba no alineados contra sus asesinos. Rencor duradero, pues la muerte del cura no mataba el comunismo, pero sí le cerraba las puertas de acceso a este para los izquierdistas de la élite. Y en la provinciana ciudad a la que había arribado Lleras, abierta al occidente sobre un caluroso y fértil valle y custodiada en los otros puntos cardinales por empinadas montañas, sobrevivía un pequeño grupo de cultores de la memoria de Camilo que por fin tendría la esperada oportunidad de manifestarle a Lleras la rabia por la muerte de su líder. Fueron ellos los que, con las rojas municiones, le tinturaron su blanca guayabera. Se les apareció entonces bajo una luz más verdadera, pues se quitó furibundo los anteojos, tratando de fusilarlos con la mirada, esfuerzo inútil en un miope, mientras se sacudía el fruto podrido que se había reventado contra su atuendo. En esa pinta parecía,
No era ilustre estadista cepalino por el que se tomaba, sino un vulgar carnicero de pueblo, ataviado, como es debido, con un delantal blanco manchado de sangre y porquerías. Los revoltosos pudieron así unir a la satisfacción de vengar la muerte de su líder, la de sentir desprecio por ese enano mayor al que el ultraje y la consecuente cólera, enrojeciéndole hasta la calva, transformaron en personaje de caricatura. El circense cuadro no duró más que un instante, pues los agresores fueron dominados por otros liliputienses vestidos de rojo, pero de piel morena y abundante pelo. Ya de noche, de regreso a casa, ufano de su coraje, Jaime había narrado a su familia la epopeya de ese día, relato que su mujer recibió con inocultable desagrado. ¿Qué hacía él desafiando a los liberales? ¿Qué iba a buscar con esa provocación que los ponía a la venganza de sus plebes? Y es que, por complejo y ambivalente que fuera el legado de su infancia, Magdalena había heredado y hecho suyos ciertos miedos de sus progenitores. Tenía el vívido recuerdo de su padre, que dedicaba las tardes del domingo a la lectura en voz alta de los editoriales de Laureano Gómez, sombrío combinado de racismo y de rectitud moral, y cuyo contenido el viejo debía considerar edificante, pues congregaba a toda la familia para oficiar de ventrílocuo de las verdades proclamadas en el siglo. La prosa ampulosa del también ingeniero Gómez Castro revelaba que nuestro pueblo era una degenerada síntesis de A. La mala fe de los blancos presidiarios que nos conquistaron, B. El taimado resentimiento de unos indios a los que les había faltado astucia y valentía en el combate con los españoles y que, una vez doblegados, tampoco habían tenido la grandeza de alma suficiente para adoptar sin reserva los valores, sin duda superiores, de sus conquistadores, y C. El perezoso carácter de los negros. Toda la familia debía contener el aliento mientras manaban de la boca del viejo tan indiscutibles acertos. La misa profana concluía cuando empezaba a oscurecer. De la calle se oían venir alegres pasos y vulgares risotadas, y el viejo, tomando del brazo a su mujer o a alguno de sus hijos, se dirigía a la ventana de la sala y, con sigilo, desplazaba un poco la cortina, abriendo un intersticio para atisbar a los escandalosos transeúntes. Se trataba de sirvientas endomingadas, vestidas de cortos trajes de satín rojo, cuyo dobladillo se elevaba aún más, pues un apretado y en general blanco cinturón ceñía la cintura de otro modo imperceptible de estas mujeres. Estas sílfides del ocaso, en compañía de sus parejas, regresaban a sus casas después de haber bailado toda la tarde. La magia de la hora tenía, para Magdalena al menos, algo sombrío. Le quedaban por hacer algunas arduas tareas y la conciencia recurrente de esos deberes pendientes que no se decidía a emprender la angustiaba. La noche estaba en ciernes y con ella se asociaba el temor de que su hermano Memo, aprovechando algún descuido de los viejos, se acercara a su cama y llamándola Chulito por morena, lo que la ofendía, le refiriera, violando la prohibición expresa que el profesor de matemáticas había proferido sobre el tema, las historias respecto del cura sin cabeza, rebautizado para esquivar la interdicción del Euclides provinciano como el presbítero acéfalo. Pero a estas aprensiones se mezclaba un sentimiento de calurosa hermandad con el eugenésico ingeniero que, ignorando el color de piel y los carnosos labios de Magdalena y haciendo caso omiso de su lacio pelo, la llevaba a la ventana y con el índice le señalaba a su mirada el objetivo. En la penumbra del atardecer, Magdalena alcanzaba a vislumbrar las siluetas regordetas de las sirvientas y, un poco a la derecha, el movido grupo de sus acompañantes masculinos, movimiento explicado por los siempre presentes juegos de manos con los que descargaban los restos de excitación de su alegre jolgorio vespertino. El viejo la dejaba contemplar la escena durante un momento y, antes de cerrar el telón, presa de asco y de desprecio, proclamaba la intención de su hija. Mirá, mija, mirá, liberalismo. También aquí se presentaban variaciones, pues en otras oportunidades la escena daba lugar a un comentario de tinte suprapartidista y el viejo sentenciaba que el grupo era una muestra de esa catástrofe que el progreso había traído al generalizar el uso de los zapatos para toda la población. La frase que usaba en estos casos era: mirá, mija, mirá, la plebe embotinada. Cerraba la cortina, poniendo a todos sus parientes al abrigo de la ramplonería exterior. Y aunque esa cortina cerrada implicara que volvían para la niña sus ansiedades y miedos cotidianos en domingo, una magia persistía. A su rara manera,
Su padre se había comportado de modo paternal con ella, incorporándola contra las pretensiones de Memo cuando le decía chulo, en el bando de los blancos y de la gente distinguida. Por cierto, con ese acto el viejo se contradecía, pues era frecuente cuando se enojaba que la designara como la Bantú o la Chola, insultos que se desvanecían cuando la hacía testigo de su elección política, haciéndola también partícipe de la raza blanca y de la gente bien. A ese campo se asoció en su mente, con la fuerza de las evidencias, el Partido Conservador. Era pues goda no por razones políticas sino personales, porque aún ahora seguía creyendo en la identidad del liberalismo y los domingueros jolgorios de las muchachas de servicio, convicción duradera por haber sido abonada en dosis homeopática con la ternura de que era capaz el viejo. No obstante, hasta su conservatismo era temeroso. Lo explicaban sobre todo sus miedos. Los más agudos periodos de pobreza que había conocido en la infancia estaban en uniones inextricables con las épocas en que los liberales habían gobernado, dejando al ingeniero sin empleo, y el liberalismo se le aparecía no bajo la figura de una doctrina política, sino bajo la indeleble impresión que, aún muy niña, le había causado ver a unos enfurecidos campechanos armados con machetes y borrachos que le habían metido fuego a Bogotá. Porque su marido, cuya familia también era goda, pero que parecía haber estado siempre a salvo del mancillante contacto con la miseria, y cuya vida estaba lejos de la sordidez que ella en su infancia había vivido, se había ido sin que nada lo obligara a pelear con los liberales en la calle, en irresponsable actitud que los exponía a quién sabe a qué peligros. La explicación sobre Camilo no bastaba. Ella respetaba las ideas de Jaime, recordaba la tristeza que le produjo la noticia de patiocimiento, pero en el fondo seguía creyendo que era godo, pues era limpio, educado y bien vestido, características contrarias a sus evidencias familiares, pero que le parecían el atributo propio de los conservadores y de la familia del marido, que lo había llevado a participar en la agresión a Lleras en medio de la turbamulta liberal, acto que en su cabeza aparecía como de loco a rojo, pues no tenía de Lleras la pintoresca imagen de un enfurecido carnicero de pueblo, sino la de un hombre malo que alguna vez, en una de las misas de su padre, había provocado carcajadas de supuesta sorna y verdadera ira al prohibirle a los liberales el trato con los godos. Lo dicho muestra que Magdalena, desconociéndolo, compartía el titular que el vespertino liberal de la provincia le dio al episodio de ese día. El cronista que redactó la nota, que se contaba entre los manifestantes y logró entrever a los rebeldes, notando que algunos eran de familia conservadora, tituló con hegeliana presciencia, ya que al cabo de 20 años buena parte de los agresores serían de nuevo godos. Grupo de godos disfrazados de comunistas intentaron sabotear la llegada del presidente Lleras. Esa coincidencia explica la molestia y el miedo con el que Magdalena siguió el relato que en la mesa hizo su marido de la hortelana proeza. No se había atrevido a discutirle, pero era evidente que lo desaprobaba, lo que se manifestó en las varias travesías que, contra su costumbre, efectuó de la mesa del comedor a la cocina y en sus repetidas tentativas por cambiar de tema. Había además adoptado una inusual actitud frente a los niños, mostrando preocupación porque dieran buena cuenta de todo lo servido. Comportamiento atípico que Jaime supo interpretar. Le estaba reprochando haberlos hecho correr un grave riesgo. ¿Sería un resto de temor el que movía su dormida cara? Oyéndola respirar, Jaime se preguntó por qué sería tan miedosa si ya no era una niña. La miró fijándole el rostro. Tenía un lunar café en suave relieve, situado a la izquierda y arriba de la boca, que, cuando el deseo lo acosaba, encontraba muy sensual y que se sacudía con cada contorsión del tic. Una ola de deseo que le hizo aspirar en profundidad el aire lo asaltó. Se preguntó, sorprendido, qué era lo que tanto le gustaba de ella. Quiso despertarla para hacerle el amor e infundirle, a través del contacto de las pieles y de la incomparable cercanía de estarla penetrando, la seguridad de que nunca dejaría que le pasara nada. Pero como estaba sobre todo alegre, y esa alegría le había chocado a su mujer, volvió a sus reflexiones y se paró con sigilo de la cama para ir al baño. La negativa reacción de Magdalena, pensó allí,
mientras que desde el estómago le subía un ácido reflujo que lo decidió a tomarse. Tan pronto terminara un vaso de leche, era culpa de él. En la penumbra y con un frío que le venía de pisar descalzo las frescas baldosas rojo oscuro, recorrió el corredor y fue a la cocina. A tientas buscó el interruptor, prendió la luz, sirviéndose y bebiendo con agrado el vaso de leche que apagaba el fuego de los ácidos que le subían hasta la boca del estómago. Caminó de regreso a la pieza, acechando los extraños e involuntarios ruidos que su vientre, antes vacío, comenzó a producir una vez lleno de leche. Unos le recordaban los de una olla o un balde lleno de agua que es transportado con dificultad por alguien. El líquido choca a cada paso con las paredes del recipiente que lo encierra por el desequilibrio que su peso impone al caminado del que lo transporta. Otros, en cambio, trajeron a su mente la imagen de un inodoro que ha sido jalado y cuyo sifón está próximo a cerrarse. El agua que todavía no se ha ido corre desesperada hacia la válvula de escape, pero ya es insuficiente para inundarla por completo. Por la apertura del sifón entra también aire y el murmullo que se crea es el mismo, magníficamente amplificado, que el de una tierra seca al recibir la lluvia. De la calle lo alcanzó un cercano pitazo de árbitro, tranquilizador signo de que el pasaje de un transeúnte nocturno había sido detectado y anunciado a sus colegas por uno de los 4 guachimanes encargados de cuidar el sueño y la paz de los habitantes de la zona. Presintiendo satisfecho el sueño de sus hijos, apresuró su paso, pues la leche helada le había dado más frío. Al penetrar en su habitación, sintió un acre olor a dormido. Venía de ella, que estaba recostada boca arriba, sin cobijas, y que producía un bajido al inhalar y al exhalar el aire. La sintió suya, en especial porque intuyó, bajo el velo de sus calzones de seda transparente, la cicatriz de la cesárea que le nacía abajo del ombligo y formaba un surco vertical que le partía, por mitades, las últimas estribaciones del vello púbico. Siendo propensa a ser queloides, la cicatriz era una hendidura, un cañón ennegrecido y la piel cercana se llenaba de puntos de grasa que le daban a esa parte de su cuerpo un olor como de oreja, que lo excitaba y al mismo tiempo le producía ternura. La observó maravillado del aire de muerta que tenía al recibir acostada boca arriba la luz lateral de la lámpara de mesa. El vientre, al que como el de una gata vieja le sobraba piel, se inflaba y desinflaba en intervalos regulares. Esa barriga, de piel flácida y prematura vejez, vecina de unos senos que conservaban la turgencia y de unas piernas firmes, sin celulitis, se le apareció como una ofrenda. Allí le había guardado sus hijos. Se sentó en la cama y prendió un cigarrillo, un Lucky, acorde con su informulada teoría de que al fumador de pipa le iba mal cualquier otro cigarrillo. El ruido de los fósforos que le perturbó el sueño hizo que Magdalena cambiara de posición. Quedó dándole la espalda, arrunchada abrazando una almohada, lo que le mostró a través de los calzones la raya de las nalgas. Jaime aspiró una profunda bocanada y se reprochó la irritación que había sentido contra su mujer en el curso de la comida. Se reprochó también que la actitud nerviosa y el desasosiego con que lo había oído lo hubieran hecho preguntarse si, después de todo, su mujer no sería un poco bruta. Esa pregunta sí le pareció traidora y lo abochornó habérsela planteado. Había sido una bajeza. Era muy fácil para él, se dijo, adoptar tan olímpica posición frente a Magdalena. ¿Qué quería? La había hecho suya cuando aún era una niña y la mantenía desde entonces, así fuera con cariño, presa entre su casa, ocupada en las dulces pero de poco vuelo labores de la crianza. 4 hijos separados por 1,5 años de distancia y 12 o 13 años de una vida ritmada por las afecciones de los niños, por la sucesión de los periodos escolares y las temporadas vacacionales pasadas en el campo, en tierra fría, para que el poco oxígeno enrojeciera los cachetes de los pequeños, dándoles una apariencia más saludable, no eran la mejor receta para ampliar el horizonte vital de su mujer. Un murmullo en el tejado, que no tardó en arreciar, le indicó el comienzo de la lluvia. Apagó la colilla y se levantó para cubrir a su mujer con las cobijas. La lluvia, que no los alcanzaba, y el olor a nicotina que ahogaba el mal aliento de ella, lo reconfortaron. Estaba contento con su existencia. Es cierto que no había alcanzado sus sueños infantiles,
que no era más que un médico de provincia y que no conocería, ya no, un destino como el que de niño o de adolescente se había figurado para sí. Se había deleitado cuando niño, mientras efectuaba como Stephen sus ejercicios espirituales, con la idea de que acabaría inmolado con gloria y después de haber rescatado numerosas almas amarillas, sus labores de misionero en China. Siendo joven, cuando estudiaba medicina, había adoptado a Schweitzer como modelo, pensando dedicarse a unas indefinidas investigaciones de carácter científico o filantrópico, y aún en el momento en que decidió establecerse en la provincia, tuvo presente que su ídolo se había ganado el premio Nobel viviendo en Lambaréné, y se dijo que si era de alguna valía, ese valor podía resplandecer con igual brillo en Gabón o en la provincia colombiana. De eso ya habían pasado más de 15 años, durante los cuales se había dado cuenta, sin saber a qué horas y sin que el descubrimiento fuera dramático, que su destino sería diferente. No sería más que un respetado médico de una provincia situada en un país provinciano. Habiendo tenido la rara sensatez de armonizar sus sueños a la realidad de sus capacidades, ese sino le parecía bueno. Sin tormentos gozaba de su vida, entregándose al cultivo de sus aficiones. Estudiaba con cotidiana disciplina su especialidad, con el modesto propósito de mantenerse actualizado y de poder, de cuando en cuando, darse el gusto de acertar allí donde sus colegas fallaban, y oía con regularidad la música que le gustaba, entregándose durante la escucha a informes fantasías que eran más bien emociones, y en los fines de semana le dedicaba largos ratos a la fotografía. En materia de lectura le gustaban los ensayos, pues como su renuncia a la grandeza o a la tragedia era definitiva, le costaba trabajo dejarse arrastrar por las novelas, que casi siempre versaban sobre el ajeno drama de personajes incapaces de aceptarse como eran. Su vida era plena y lo estaba más hoy, después de haberse dado, impune, el lujo de sabotearle la llegada a Lleras. Eso había estado bien hecho. A tiempo que un merecido homenaje a la memoria de Camilo era una elección para Lleras, que por lo visto creía que en la provincia todos eran pendejos y estarían felices de ver al presidente. No que no se supiera provinciano, pero su provincialismo, al contrario del exhibido por el periodista de la nota que en el pasquín de la tarde los había acusado de godos, estaba abierto al mundo y al curso de la historia. La lluvia arreció más y su ensordecedor ruido, al caer sobre el tejado, lo hizo asombrarse de su felicidad, de su estar al lado de la mujer que amaba, bajo ese cielo que empantanaba de generoso el patio, cumpliendo gozoso su destino de hombre que quiere a una mujer y ama a unos hijos. La magia de la comunión consigo mismo lo tenía insomne. El calor del cuerpo de Magdalena y el expansivo estado de espíritu que lo invadió lo llevaron, después de apagar la luz, a retomar el hilo de las reflexiones en torno de su mujer. ¿Qué hacer para ampliarle las perspectivas? Recordó que en varias ocasiones la había impulsado a tomar parte en actividades que le hubieran podido abrir nuevos horizontes, pero que suponían un trato social que su mujer, en general bastante más joven que las de sus amigos, aborrecía, lo que notaba cuando pasaba a recogerla para regresar juntos a la casa. A su llegada, Magdalena lo miraba agradecida, mostrándose callada y nerviosa en medio de la gente, y tenía las manos húmedas de un sudor frío. Hablaba poco, ruborizándose mucho al despedirse, y al salir se mostraba locuaz, dando voz a sus miedos de haber quedado como una cretina y haciendo gala de un cariño excesivo, casi indigno. Ese infantilismo lo enternecía, pero esta noche, los ojos ya acostumbrados a la oscuridad del cuarto, imbuidos los oídos por el rumor de la lluvia, que había disminuido pero seguía sonando, y al que se agregaba el de los chorros de agua que se formaban en los surcos del tejado y caían sobre el encharcado patio, lo encontró fútil. ¿Cómo lograr que se volviera más adulta? Prendió la lámpara de mesa y buscó otro cigarrillo. Fumaba chupando a fondo y se entretenía contrastando la sensación que le quedaba en la lengua cuando exhalaba el humo por la nariz o cuando lo exhalaba por la boca. Si lo hacía por la nariz, tenía que apresurarse a dar otra chupada que la insatisfecha lengua reclamaba, ansiosa de sentir la picazón del humo a la salida. Botar el humo por la boca
Además de contentar la espera de la lengua, permitía controlar mejor la dirección que el gris y azul vaho tomaría, evitando que le irritara los ojos. La tos de su mujer, que no fumaba, lo devolvió al objeto de su cigarrillo, regreso que el cambio de posición que por obra de la tos tuvo Magdalena, en el curso del cual abrió los ojos, volviéndolos a cerrar, risueña, una vez constató su presencia, hizo más acucioso. Esa dependencia no le pesaba, ni aún hoy llegó a pesarle, aunque fuera la causa del comportamiento que en la tarde lo había perturbado. Había cesado de llover y ya solo se oía el ruido de cascada del agua acumulada en el tejado que poco a poco estaba muriendo. Ese silencio le permitió pensar con más orden. Lo que su mujer necesitaba eran intereses propios, que le dieran mayor confianza y autonomía, una actividad que fuera de ella, que no hiciera parte de la rutina y que le ayudara a vivir como el adulto que ya era. A su mente acudió, lo que era extraño, su familia política. Todos eran medio artistas, aunque se ganaran la vida en otra cosa. Magdalena también tenía pretensiones y tal vez hasta tuviera dotes artísticas, pues le gustaba cantar y tenía una voz grave que Jaime encontraba muy bonita. Se acordó de que entre sus amigos camilistas había varios miembros de la orquesta de la ciudad y que uno de ellos, precursor del cura Pérez, además de ser un revolucionario de café, dirigía el coro. Lo del cura Pérez vale no por la revolución, que tan bondadoso personaje practicaba envenenando ríos y no en cafés, sino por la nacionalidad del personaje, pues se trataba de un español al que Jaime quería y en el que apreciaba que asumiera con seriedad la dirección de un conjunto de cantantes aficionados que, según queja de Francisco, así se llamaba el alfabetizador musical chapetón, no parecían asignarle la misma importancia a desarrollar en esa provincia unos estándares culturales comparados a los europeos, pues era frecuente que desertaran del coro sin motivo. Jaime decidió que se iba a servir de su amigo, le hablaría para que le diera entrada a su mujer en el coro. Apagó el cigarrillo y, molesto de la proximidad y del olor a óxido de las colillas, fue al closet y encerró el cenicero. Se acostó y se durmió, acechando el olor a tierra mojada que alcanzaba a colarse desde el patio y terminó por imponerse sobre el de cigarrillo. Termina ahí el 4º capítulo y vamos a parar ahí, seguimos después.